vida para leer. Hay tanto libro bueno dando vuelta y me pasa especialmente cuando me meto a revisar el catálogo que tiene la editorial española Ático de los Libros, que tiene distribución en nuestro país gracias a Urano y que hizo llegar a mis manos más recientemente estos libros que son parte de las novedades de la distribución en Urano en Chile, a pesar de que, por ejemplo, este que tengo acá, que se llama Los Perros de Essex, es la primera parte de una colección que acaba de lanzar en septiembre en España su segunda parte. Esto es de Dan Jones, un investigador británico, y fue calificado por la BBC History como la mejor novela del año. Y por otro lado tengo este que me voló la cabeza, que se llama Los Reyes del Río, una nueva historia de los vikingos desde Escandinavia a las rutas de la seda, y que a partir de un pequeño descubrimiento de un pedacito de una piedra en un levantamiento en Inglaterra de una invasión vikinga y una guerra, una batalla, dice, a ver, pero ¿cómo llegó esto hasta acá? Y la autora, que es la investigadora, empieza a contarnos cómo se desarrolla una mirada más amplia para poder entender que los vikingos fueron capaces de llegar hasta Asia. Y que esa pequeña piedrita venía desde ese lugar. Esos son algunos de las historias que están detrás de los libros que saca Ático de los Libros. Y tenemos al otro lado de nuestro Zoom desde España Fernando Álvarez, editor de esta editorial. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros y la verdad que con la presentación que nos has hecho ya casi que yo me podría callar porque has hablado muy bien y muy correctamente de nuestros libros. Bueno, pero hay hartas cosas que quiero preguntarte. Una cosa tiene que ver con la línea que tiene Ático de los Libros, que yo divido, lo pueden ver en la colección, ¿cierto? Como en tres grandes líneas. Una tiene que ver con los libros históricos, como este que tengo acá, ¿cierto? Que son de investigadores y que de manera muy entusiasta, pero son investigaciones académicas finalmente, que nos permiten hacernos preguntas respecto al pasado. Por otro lado está la ficción, que cruza la ficción histórica, como Los Perros de Essex, y también tienen ficción fantástica. Y por otro lado, también tienen reediciones de algunos títulos clásicos que por ahí quedaron perdidos en el mundo y que hoy día no son necesariamente tan accesibles. Cuéntanos respecto a la decisión detrás de Ático Libros desde el 2010. Ustedes están trabajando en esto de decir, estas son nuestras líneas y esto nos interesa. ¿Por qué? Sí, bueno, efectivamente, como bien comentas, en 2010 empezamos la editorial y originalmente era sobre todo temas históricos, que es como una de nuestras líneas más fuertes, historiadores de ensayo, de lo que se llama divulgación popular de alta narrativa, digamos accesible para cualquiera aficionado a la historia, pero con argumentos muy fundados. Pues autores como, por ejemplo, Tom Holland, James Holland, Dan Jones, como bien comentabas, títulos como Pax, Los Perros de Pax, Normandía 44, Poder y Tronos. Es una de las líneas principales, la de historia. Luego, como bien dices, la de novela histórica que estamos lanzando ahora, esta línea, con los títulos de Dan Jones, de Los Perros de Essex, que bueno, es una trilogía ambientada en la Guerra de los 100 años, pues lleno de soldados que maldicen, que perjuran, que es cada uno de su padre y de su madre, muy divertido, como si llevaras el soldado Ryan, pero a la época de la Guerra de los 100 años. Y de Pues hecho el parte libro igual. sí. El libro parte con un desembarco y yo dije, esto es el día D, pero pero versión siglo XIV. Es que efectivamente eso es lo que nos comentaba Dan Jones en su momento, que nos dijo, bueno, yo estaba en la playa de Normandía y dije, oye, si yo que soy un medievalista pudiera llevar la energía de un soldado Ryan, de un Hermanos de Sangre, que por cierto, Hermanos de Sangre, también el libro que tenemos nosotros en Ático, si pudiera llevar esta energía a la Edad Media, ¿qué saldría? Bueno, pues salió este libro, yo creo que lo consigue muy bien. Perros de Essex es la primera, la segunda es Los Lobos de Invierno, que lo sacamos ahora en septiembre, y bueno, pues la tercera está todavía en escritura, en Inglaterra también, pero sí. Y luego la otra línea principal es la línea más de ficción. También, como bien dices, de clásicos, por ejemplo, pues tenemos Hester, que es un clásico del siglo XIX, o también clásicos a lo mejor más recientes, como por ejemplo Kobayashi, El pesquero, pues uno de los mayores títulos de Japón en el siglo XX, un autor que bueno, pues murió digamos, asesinado por el gobierno de Japón en su momento, por el gobierno pues antes de la Segunda Guerra Mundial, un gobierno fascista o parafascista, llamémoslo como queramos. Y luego tiene otros títulos que a lo mejor no son tan clásicos, pero que también son de literatura, pero que pueden resultar
atractivos para cualquier lector. Por ejemplo, La chica salvaje, que es un relato de una chica que se cría en las marismas de Estados Unidos y bueno, hay un asesinato, le echan la culpa a ella, pero es ella, no es. Ahí está la cuestión de que se la inculpa un poco por que la sociedad, como siempre ha vivido ella, marginada allí en las marismas, le echa la culpa sin justicia, un libro que, por ejemplo, se ha adaptado a película hace poco. Entonces, esas son como las tres principales líneas que tenemos. Y, por ejemplo, en la línea de histórica, tenemos un autor chileno, Felipe Soza, que va a escribir ahora mismo en colaboración con otro autor español que llamo Diego Chapinal. Diego Chapinal, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, que ha publicado con nosotros La voz de los dioses sobre los oráculos en el mundo griego. Digamos, Diego Chapinal va a escribir en colaboración con Felipe Soza, que es un chileno que se ha graduado, perdón, es doctor en historia por la Universidad de Harvard, ahora mismo está en el Wesley College de Massachusetts, va a escribir una historia completa de la antigua Grecia. Claro, dices, bueno, hay muchas historias de la antigua Grecia, las hay, pero no con la magnitud y la ambición que se plantean ellos, porque normalmente las historias de antigua Grecia se quedan en lo que es la Grecia clásica, de bueno, Platón, Pericles, Aristóteles y Alejandro Magno. Bueno, ellos van a contar desde Micenas, incluso desde los minoicos, que es una civilización similar a los griegos, hasta la Grecia y el helenismo romano, que es una época que es muy importante, que nunca se cubre en las historias, porque dicen, bueno, Grecia se acaba con Alejandro Magno, no, ni mucho menos. Y luego al final es lo que da pie a que el imperio bizantino exista después, que Bizancio es un tema que nosotros, por ejemplo, tratamos mucho en nuestros libros. Bizancio es el imperio romano, pero con vocación griega. Entonces es un libro que, bueno, escrito por un chileno, todavía en escritura, pero dentro de un tiempo tendréis noticias de él y seguro que os encantará. Bueno, conversamos con Fernando Álvarez respecto al catálogo de Ático de los libros que tiene distribución en Chile por Urano, y yo hablaba de este camino del pasado. Tú nos contabas estos libros que se están escribiendo sobre el pasado, y yo decía que ustedes también tienen libros que vienen del pasado y que ahí son difíciles de encontrar. Habían sido hasta que ustedes lo sacaron. Por ejemplo, yo estoy muy emocionada, que yo sepa todavía no llega a Chile, pero apenas Urano lo traiga se lo vamos a pedir, que es Titus Solo, que es de Mervyn Peake, que es un libro fundamental para la historia de la fantasía, pero que no sabía, mi generación no lo ha leído, ¿no? Porque yo por lo menos lo conozco de eco, porque no estaba ahí, porque es un libro de los años 50 que no estuvo disponible, ¿no? Para nosotros. Entonces también cuéntanos respecto a ese tipo de decisiones de ir hacia el pasado y decir, estos libros deberían leerse hoy. Sí, bueno, con ese tipo de libros pasan dos cosas por un lado, que uno le da rabia que no se estén editando, pero que uno se alegra después de que no se esté editando y lo puedas editar tú, básicamente. Entonces, el que comentas, el de la trilogía de Titus Solo, es un libro que en Inglaterra sí que tiene, se han hecho series, es un libro bastante famoso y de hecho se le pone al nivel de El Señor de los Anillos, ¿sí?, de Tolkien, como los dos grandes fundadores de la fantasía, pero en español se editó en los 90, pero estaba ahora mismo descatalogado totalmente. Entonces hemos hecho una nueva reedición con una edición pues muy buena, digamos, en tapa dura, y bueno, son los tres libros de esta trilogía, que es como un universo basado en un castillo. Es como un castillo en el que todo lo que ocurre, todo el mundo es un castillo. Quien gobierna ese castillo gobierna el mundo, pero es como unos personajes muy estrafalarios. Muy raro todo, es como muy asfixiante la atmósfera, pero muy fascinante. Y también de ese tipo de libros que comentas, también uno que hemos publicado un poco antes es El Rey que fue y será, que también es uno de los libros fundadores del género fantástico y que realmente la gente en lengua española igual no lo conoce, pero es un libro que funda el género fantástico, El Rey que fue y será. Entonces, este tipo de decisiones, como ya digo, te da rabia que no estén en español, pero dices, genial, porque así nosotros los podemos traer. Sí. Bueno, por si alguien nos está escuchando y dice, Titus Solo no me suena, pero a lo mejor la trilogía Gomenhast sí les suena, porque ese es otro, así también es conocida, y de verdad es muy importante, y a mí me entusiasma mucho que ahora esté disponible en español y que tenga esta nueva edición. Bueno, los dos libros que yo tengo acá son tapaduras, son muy bonitas las ediciones, debo decir, y quería preguntarte por esta doble mirada, ¿cierto?, respecto al pasado y al presente, y también por los autores con los que ustedes trabajan, porque una cosa que aparece de manera consistente en el catálogo de Ático de los libros es que quienes escriben son investigadores. Algunos de ellos, como en el caso de Dan Jones, se pegan el salto, ¿cierto?, después de escribir algo como Los Templarios, que fue un súper bestseller, a escribir ficción histórica, como Los perros de Essex, pero es un tipo que es un medievalista, que es muy, muy reconocido, ¿no? O como en el caso de Kat Jarman, que la tengo acá, que es una investigadora, y este libro es básicamente su tesis doctoral
pero contada con muchísima, muchísima emoción. Es lo menos aburrido que hay, es lo menos académico que hay, es muy, muy lanzado y es muy divertido. Entonces, preguntarte por la relación con ese tipo de escritores, investigadores, divulgadores. Sí, lo que está claro que para que alguien escriba un libro de historia que tenga cosas que decir, tiene que saber de lo que habla. Entonces, en ese sentido, uno de los caminos más fácil para que la persona que hable, digamos, tenga base, es que sea de la academia investigador, pero que luego quiera transmitir un discurso que, como decimos en España, que no aburra a las ovejas, algo que te diviertas leyéndolo, que te sumerjas en la época que te está contando. Claro que no siempre tienen por qué ser académicos. Por ejemplo, hace muy poco hemos sacado un libro que está funcionando muy, muy bien en España, que es El olor de la Edad Media, que cubre todo el universo de la higiene medieval, que normalmente nosotros pensamos, bueno, los medievales pues apestaban, olían muy mal, no se lavaban nada. No, para nada, ellos se lavaban como nosotros, lo que pasa es que tenían otros medios y vivían en un mundo diferente, pero olían mucho mejor, por ejemplo, que una persona del siglo XIX, que paradójicamente el siglo XIX es quien dice, estos del pasado olían apestosos, tal. Pues resulta que en el pasado, claro, como no había industria, bueno, pues estaban las ciudades mucho más limpias, las ropas mucho más limpias, y bueno, es esta época la que construye este falso mito. Este libro, del error de la Edad Media, no lo ha escrito alguien que pertenezca a la academia, pero lo han escrito dos personas, Javier Traité y Consuelo Sanz de Bremont, que saben muchísimo de ese tema. Entonces, digamos que muchas veces la vía más fácil para escribir un ensayo histórico que digas, quien me está contando sabe de lo que habla, y lo sabe muy bien de lo que habla, es la academia, pero no siempre. Entonces, esa es la cuestión. Y respecto del formato de libros, que lo has comentado brevemente, nosotros solemos sacar los libros de historia y otros libros, pero en general los de historia, en tapa dura, pero luego pasado un año, año y medio, los solemos sacar casi siempre también en tapa blanda. Es lo que llamamos una edición Tempus, así que seguramente, a lo mejor, si preferís la tapa blanda, seguramente acabe llegando a Chile luego pasado un año o 2 años, simplemente como información. Bueno, sí, para que lo sepan. Claro, esto ocupa un lugar en la biblioteca, hay que decir. Pero a mí me encanta Sí. leer. Yo soy fetichista, a mí me gustan los libros así como duritos que uno los puede acompañar, etcétera. Quería preguntarte de vuelta sobre ese ejercicio. Ya hablamos de quienes escriben, pero también de lo que escriben. Y ustedes tienen en su catálogo tantos libros de divulgación, de investigación, como sería, como decías, El olor de la Edad Media. También tienen como novedad en España, espero que llegue pronto acá, Los fuegos de la lujuria. Quiero mucho leer ese libro, que es una historia del sexo en la Edad Media, que son libros que nos ayudan a, como tú decías, Fernando, a repensar los prejuicios que tenemos, que han sido construidos por los relatos, ¿no? Y decir, bueno, hoy día con la información que tenemos, sabemos que las cosas eran distintas a como se nos ha dicho. Eso me parece muy divertido. Pero por otro lado, como el libro de los vikingos también, que nos dice que los vikingos llegaron hasta Oriente. Muy interesante qué significa esa mezcla, ¿no? Pero por otro lado también está toda esta línea que tiene que ver con novela histórica. Entonces, quería preguntarte a ti como editor, ¿qué te entusiasma de esa relación con el pasado, tanto desde la divulgación como desde la ficción histórica? Yo diría que lo que más me llama la atención es que cuando uno quiere entender el presente, dónde está viviendo, tiene que entender el pasado. Eso es real en todos los lugares del mundo, por supuesto en Chile, que tiene un montón de culturas previas y luego pues la herencia de los conquistadores hispánicos, pero por ejemplo aquí en España hay un montón de restos muy evidentes de épocas de los romanos, de los fenicios, de los griegos, de la Edad Media. Dices, bueno, sí quiero entender qué está pasando a mi alrededor ahora y no entiendo lo que ha pasado antes, pero aparte es que es lo que se dice, el dicho de que la realidad supera la ficción. Es que es verdad. Es que en la historia, lo que es la realidad histórica, hay historias fascinantes que dices, madre mía, ¿cómo puede pasar esto realmente? Como por ejemplo, uno de los libros que tenemos nosotros, el último emperador de México, de Eduard Saucros, pues bueno, cuenta la historia de Maximiliano de Habsburgo, que bueno, dijo que era emperador de México, le apoyó el emperador de Francia, se plantó en México allí para reclamar el trono inexistente de México y acabó pues fusilado, digamos, porque al final pues nadie le había llamado allí, básicamente. Pero esta es una historia tan fascinante que cuando venían periodistas a hacer las entrevistas con el autor, algunos se pensaban que era una novela histórica. Ajá. Por cómo era madre mía, no puede ser verdad. Esto que parece a la vez un melodrama de ópera y una comedia. Entonces, esta es la idea de que sin el pasado realmente, pues no vamos a entender nada y vamos a caer siempre sobre los mismos errores. Incluso sabiéndolo vamos a caer, pues sin saber ya ni te quiero contar. Sí, claro. Y acá hay una autora que trabaja con su último libro es de Umbriel,
de Urano, que ha sido el libro hit de los últimos meses, desde que salió la Fran Solar con El buzón de las impuras, y en una entrevista con ella hace mucho tiempo ella decía, leer es muy importante para desarrollar nuestra capacidad crítica y eso es una garantía para la democracia. Y a mí me gusta mucho esa idea de pensar de que cuando nosotros conocemos el pasado, incluso cuando leemos ficción, cuando leemos fantasía o ciencia ficción especialmente, ¿no? Nos ayuda a pensar críticamente en nuestro presente. Y con esa introducción, Fernando, me pego el salto respecto a la fantasía, porque ustedes también tienen una línea muy fuerte de fantasía y hoy día es un momento especialmente young adult, ¿cierto? Hay un público joven que está leyendo muchísima fantasía y preguntarte también, porque podría llamar la atención que ustedes como editorial especializada, diríamos, en libros históricos, tanto de divulgación como de ficción, también tengan esta línea fantástica. ¿Por qué? Cuéntanos. Sí, yo creo que eso al final, porque los editores de Ático siempre nos ha gustado la fantasía particularmente y vimos que había este nicho, muchas veces partiendo de obras que no se habían publicado y que merecían publicarse. Es como muchas de ellas también cumplen criterios de calidad y dices, es un buen libro. Entonces, por lo tanto, este es uno de los motivos porque los hemos publicado en Ático. También es verdad que tenemos otros sellos hermanos que no son Ático, pero sí que forman parte del grupo Ático, como por ejemplo el sello Oz Editorial, que ahí es donde publica, es un sello dedicado en exclusiva a la fantasía. Y tenemos pues títulos como por ejemplo toda la trilogía de Shannara, que se han hecho series en sci-fi, un montón de materiales, una trilogía prácticamente interminable. Pues, tenemos los libros de la trilogía de Shannara, tenemos también la de la serie Susurros, que Susurros es como una serie fantástica que cuenta, es un retelling de Alicia en el País de las Maravillas. Uh-huh. Pero contado a partir del personaje imaginario de de la mujer que en su momento inspiró el personaje de Alicia en el País de las Maravillas. Este es uno de ellos. Luego otro libro que también es fantástico, ahí a caballo entre el fantástico y el thriller, es un libro que, además de autor latinoamericano, es ¿Quién mató a Alex?, que originalmente se publicó en Wattpad y tenía un montón millones de lectores. Luego lo publicamos nosotros en físico y va pues nada, una chica que le llega, está en redes sociales y le llega un mensaje de un chico para que le ayude a resolver su asesinato. Entonces, historias fantásticas, realmente tenemos un montón, sobre todo en lo que es nuestro sello hermano de Oz Editorial, pero como bien comentabas, también en Ático de los libros, que nuestros de El Rey que fue Será y la trilogía de Titus Durán, pero no son los únicos. Sí, Los 13 relojes, que tengo muchas ganas de leerlo. Pero además, prólogo de Neil Gaiman, listo, ¿dónde firmo? Dámelo. Quiero... Sí. Si Neil Gaiman lo recomienda, yo lo quiero leer. Los 13 relojes de James Thurber. Ahora, no todos esos libros están en Chile aún, pero Urano tiene un montón de libros de Ático de los libros y por eso quisimos conversar. A mí me gusta mucho, Fernando, conversar con editores. Conversamos con autores casi todos los días, pero también me parece muy importante que quienes nos escuchan puedan entender cuáles son las decisiones detrás de llegar a editar un libro, ¿no? Y cómo es ese proceso. Entonces, para terminar, preguntarte también sobre la relación con Sudamérica y particularmente con Chile, ¿no? ¿Cuál es la impresión que ustedes tienen de que esos libros estén llegando hasta este rincón del mundo tan alejado? Sí, hasta la Antártica región, que decía en su momento el poema, pues nos pone muy felices. Realmente tenemos una lengua que comparten millones de hablantes por todo el mundo, bueno, cientos de millones de hablantes de todo el mundo, y que, digamos, lo que publicamos nosotros para los hablantes de español de España, pues llega a todo el continente americano, desde Estados Unidos hasta pues, la Patagonia. Realmente es una noticia fantástica, porque también lo que nosotros pretendemos al publicar es que se conozcan ciertas historias, que se conozcan ciertos libros. Entonces, si solo se conocen en España, pues bueno, digamos, queda la cosa un poco coja, pero que tenga la posibilidad de conocerse en todo el ámbito de habla española. Es fantástico. De hecho, hace poco hemos publicado uno que son los griegos, es la historia global de los griegos, toda la historia de los griegos, desde no solo los griegos clásicos, sino desde los micénicos hasta hoy, hasta Lord Byron, hasta la crisis de la deuda, todos los griegos. Y cuando vino el autor a presentarlo aquí a España, nos decía, bueno, me hace muy feliz que se haya traducido esta historia global de los griegos de una lengua global como la inglesa a una lengua global del español, y que además que sé que no va a quedarse solo en España, sino que va a viajar a América Latina también. Entonces, en este sentido, es algo que nos hace muy felices. Y también me gustaría comentar que nosotros como editorial estamos siempre a la búsqueda de manuscritos. Entonces, en este sentido, y a la búsqueda de autores,
si alguien tiene algún manuscrito que piensa que le podría encajar con nuestra línea editorial, pues lo animo a que desde luego lo envíe al correo info@aticodeloslibros.com, porque estaremos encantados de leerlo y de valorarlo. Bueno, ya lo saben, info@aticodeloslibros.com, y también pueden ahí ver el catálogo. Les va a pasar como yo, que yo veo el catálogo de Ático de Libros y salió así como quiero leer todos esos libros y hacerme el tiempo. Aquí tengo estos dos que por terminar, Los Perros de Essex y Los Reyes del Río, que ya están en Chile vía Urano Ediciones. Hemos estado conversando con Fernando Álvarez, editor de Ático de los Libros desde España. Muchas gracias, Fernando, por este tiempo. Gracias a vosotros, un placer. Que vaya bien la primavera austral. Gracias, gracias. Nosotros despedimos a Fernando y también vamos despidiendo el programa, pero yo les dejo la invitación de que se queden en Radio Universidad de Chile, por supuesto. Y yo a las 5 regreso con el regreso de Amanitas. Además, este dúo nacional que después de una pausa más o menos larga está con nueva canción y nos vienen a contar respecto a este retorno. Y también vamos a estar hablando con Sol Márquez de interesantes series que están disponibles en las plataformas. Ya me anunció que íbamos a estar hablando de Nobody Want This de Netflix y Agatha All Along en Disney. Y también yo le dije que comentáramos la muy decepcionante temporada de Los Anillos del Poder, que terminó yo y así como, no sé qué dice la people acá. Vamos a comentarlo en Radiopolis. Nos despedimos y nos encontramos mañana. Chao.